Sí, ahí. ¿Estamos conectados? Por favor, me pueden ayudar? Ah, alguien me estaba diciendo que no estaban recibiendo el audio. No sé si pues perdonen, disculpen, me pueden ayudar y me pueden decir que ya estamos ahí conectados. Perfecto, muy bien. Bueno, espero que hayan podido leer mis labios, porque de todo lo que dije hace un momento, quiero resumirles que hemos estado esta semana pues orando, hemos estado orando por ustedes y por toda esta situación, y quería a través de este medio aprovechar este momento para poder expresar nuestras condolencias y notas de pesar a todos aquellos que esta semana y a lo largo de este tiempo pues, han atravesado por la dolorosa pérdida de un ser querido, de alguien cercano, de un conocido, de un amigo que ya no está con nosotros. La palabra de Dios nos dice que Dios es el Dios de toda consolación, y Él nos consuela en todas nuestras debilidades, en todas nuestras adversidades, para que con esa misma consolación que tenemos en Cristo, nosotros podamos consolar también a las otras personas. En los momentos más difíciles, Dios ha sostenido nuestro corazón con esa certeza, con esa convicción, es que podemos decirles a cada uno de ustedes que Dios puede consolar sus corazones. No podemos entender el dolor porque cada circunstancia es diferente. Podemos unirnos en este momento, podemos abrazarles en este momento para motivarles, para sostenerles, y queremos hacerlo en oración y lo vamos a seguir haciendo para que el Señor pues toque, consuele, nos motive y que nos demos cuenta que hay una esperanza. Y es esa esperanza la que nos hace poder sobrellevar nuestras lágrimas. Porque hoy precisamente celebramos el acontecimiento fundamental. Para mí, desde mi perspectiva, creo que la resurrección de Jesucristo es el puntal principal de la fe cristiana. Sin la resurrección de Jesucristo, el cristianismo se reduce a la nada. Si quitamos la resurrección de Jesús de la fe cristiana, no tenemos nada. Si quitamos luego la esperanza de la resurrección, entonces no tenemos absolutamente nada. Por eso es que hoy, este domingo, que históricamente nos reunimos a recordar un hecho histórico, un evento histórico, como lo es la resurrección de Jesucristo, nuestro corazón debe llenarse de esperanza, nuestro corazón debe llenarse de ánimo, porque todos nosotros tendremos que enfrentar tarde o temprano la muerte. Es verdad, nosotros no queremos hablar acerca de la muerte, no queremos pensar en ese espectro que cada día nos amenaza, pero lo cierto es que, querramos o no reconocerlo, tendríamos que admitir que no estaríamos dispuestos a pasar una eternidad en este cuerpo que se va deteriorando con los años, que va envejeciendo, que se va gastando, que se va cansando. Y cuando alcancemos la mayoría de edad y los años se vayan acumulando en nosotros, nuestro cuerpo pues va a ir también deteriorándose. Y sí, podemos disimularlo diciendo, bueno, mi mente está joven y yo en mi mente tengo 15 años. Pero la gran verdad es que lamentablemente, no importa cuán joven pareciera que está nuestro cuerpo, la verdad es que tarde o temprano nuestra vida termina. Entonces, ¿qué tenemos si no hay resurrección? Si no hay esperanza para después de la muerte, ¿con qué vivimos? ¿Cómo vamos a enfrentar ese espectro cuando nos llegue el momento? Así que fíjense, mis queridos amigos, que sin la resurrección de Jesucristo, entonces, no tenemos nada.
Si Cristo no resucitó, entonces no tiene ningún significado que estemos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Todo se cae, todo se destruye, todo se reduce a la nada. Y es, obviamente, esa esperanza la que nos motiva a continuar viviendo. Yo no sé, obviamente, que ninguna situación nos puede motivar más a creer en la resurrección que precisamente cuando enfrentamos nuestra muerte, cuando enfrentamos lo que tratamos de prolongar. Así que hoy yo quiero ir a las Escrituras y quiero compartirles, por así decirle, algunos pensamientos que a mí me motivan y que me hacen pensar en esta verdad fundamental y que creo que en estos momentos pues la necesitamos escuchar. Antes de continuar, antes de ir a las palabras de Dios, quiero saludar a cada uno de ustedes, a los que están conectados con nosotros. Quiero saludar primeramente a los de casa, porque les extraño, iglesia, el lugar de vida, mi iglesia en la cual Dios me ha permitido, me ha dado el privilegio de pastorear por los últimos 3 años de nuestro ministerio y decirle, iglesia, los de casa, los que están adentro de casa, los que nos pertenecemos a este cuerpo local, que les extraño mucho, que les recordamos cada día en nuestras oraciones y que anhelamos de todo corazón ese día cuando podamos ya estrechar nuestras manos, abrazarnos, recibirnos nuevamente. Así que les envío pues nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro deseo de bienestar como familia. Y oramos para que el Señor pues los cuide, los proteja. Y también quiero agradecer a mi iglesia, estamos hablando ahorita en primer lugar con los de casa, perdónenme, dispénsenme este paréntesis, pero quiero agradecerles porque han sido un pilar muy importante para nosotros como familia durante este tiempo. Gracias por su preocupación, gracias por su cuidado, gracias por estar pendientes, por sus llamadas, por sus mensajes que nos alientan. Han sido días muy difíciles realmente para nosotros como familia, días hablando del aspecto espiritual, porque les amamos. Y cada llamada con una necesidad, cada llamada con una noticia trágica o triste, pues ha cargado nuestro corazón. Y ha sido en esos momentos cuando Dios les ha utilizado a ustedes, al ver sus testimonios de fe, nos ha motivado a ver que ustedes al pasar esos problemas, pues lo hacen con esa fe inquebrantable en el Señor Jesús, nos motiva a nosotros. Así que quería aprovechar este momento para agradecerle primero a la iglesia Lugar de Vida, pero también queremos agradecerle a todos aquellos que no son de nuestra iglesia, pero que en este tiempo nos hemos hermanado, nos hemos conectado a través de las redes sociales, se han conectado con nosotros a través de los diferentes vivos que hemos hecho a lo largo de esta situación, de estas semanas, y que eso ha permitido que podamos retomar, que nos demos cuenta que las relaciones son importantes, que nos demos cuenta que hay cosas más valiosas con las cuales nosotros podemos compartir. Y eso pues es maravilloso, es realmente algo que nos permite entender la naturaleza de la humanidad y darnos cuenta que hoy lo que extrañamos no son las cosas materiales por las cuales tanto nos afanamos. Hoy extrañamos sentarnos a tomar un café con un amigo, ir al cine con familia. Extrañamos salir y conversar con el vecino, sentarnos en las veredas para hablar con los amigos. Es decir, en otras palabras, extrañamos relacionarnos. Y quiero decir en este momento que creo que esas son una de las cosas prioritarias que debemos ya ir tomando cuenta y anotando en nuestras agendas de prioridades para que podamos ir entendiendo, para que podamos ir dándonos cuenta que cuando esto termine, no las olvidemos, no las releguemos otra vez a un lado, sino que sean ahora lo que prime, porque mi deseo es que de todo esto salga una humanidad mejor. Un ser humano transformado. Primero, un ser humano que ahora busca de Dios y que lo va a seguir buscando después. Pero también
un ser humano que se preocupa por el que está a su lado, que se preocupa por su vecino. Y eso es algo que solo la naturaleza humana lo puede lograr. Así que quería abrir este paréntesis y lo quiero cerrar ahora para poder continuar, porque creo que eso es lo más importante que hemos podido recibir de parte de ustedes durante este tiempo. Saber que están allí, saber que ahora nos hemos acercado un poco más. Yo, como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, yo tengo diferencias y tenemos diferencias de pensamiento, de opinión con otras personas. Pero aún en medio de esas diferencias, pues nos hemos dado cuenta de que realmente somos todos y estamos todos en este mismo barco y necesitamos realmente comprender las cosas importantes que Dios nos dice que tenemos que hacer. Así que quiero motivarle a eso. Quiero motivarle, como lo decía el día jueves, a que nos preocupemos el uno por el otro, a que seamos más guarda de nuestro hermano, a que seamos ese tipo de personas que se preocupa, que sonría más, que ame más, que se preocupe menos, que disfrute más, porque esto es lo que tenemos ahora. Esto es lo que se nos permite. Este es el tiempo por el cual estamos aquí y que nos preparemos también para conocer a nuestro Dios, para conocerle a Él. Estas no son palabras religiosas que quiero decirle en este momento, que no tengo nada más que decir. Les decía que hace un momentito pues hemos tenido un poquito de problema para conectarnos, teníamos unas lindas música preparada para ustedes, preparada por un grupo de nuestros hermanos. También teníamos lindos recuerdos de nuestra iglesia cuando nos reuníamos en nuestros servicios y los queríamos transmitir ahora para que usted pudiera recordarlo. Y me emocionaba escuchando a nuestro equipo de alabanza cantando en nuestro local, en la iglesia. Y queríamos compartir eso, pero lamentablemente no pudimos hacerlo porque entendemos que ahora las redes se encuentran pues muy congestionadas y es complicado, hay mucha gente tratando de conectarse. Por eso personalmente yo como pastor pues estoy tratando siempre de conectarme con ustedes en la medida de lo más necesario posible para tampoco no congestionar la red y querer transmitir en el momento que tengo pues algo muy importante que comunicarles a cada uno de ustedes. Quiero agradecer también a la iglesia, Lugar de Vida, por la oportunidad que nos dio la semana anterior, esta semana que terminó, de poder compartir ayuda para algunas familias que estaban pasando necesidad. Por la misericordia, la gracia, la bondad de Dios, pudimos hacerlo. Y eso pues nos ha dado mucha alegría saber que podemos colaborar en cualquier medida. No estamos hablando de la cantidad y decir que le solucionamos la vida a media ciudad o a medio mundo, pero si podemos llegar a alguien que en ese preciso momento lo estaba necesitando, entonces pues nos damos por satisfechos porque creemos que Dios nos usa de esa manera. Así que, otra vez, muchas gracias, bienvenidos a esta transmisión. Queremos decirle que durante la semana vamos a estar conectándonos en nuestros servicios de los jueves, del día jueves. El día miércoles quizás nos conectamos también con unos amigos pastores de Argentina donde tenemos un vivo de una conversación abierta entre pastores respecto a varios temas, así que también invito a que se una a esa transmisión los días miércoles por la noche a las 20 horas aquí de nuestra ciudad. Bueno, sin más, quiero que vaya conmigo a un pasaje de las Escrituras. Y la Biblia nos habla acerca de lo que era el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y luego de que Él fue sepultado, la noticia que se regaría después de 3 días de que Él fue resucitado y que conmocionaría a la ciudad de Jerusalén, que llenaría, como siempre digo, la primera plana de los periódicos locales de la ciudad de Jerusalén, era que Jesús de Nazaret ha resucitado. Así que todo lo que Jesús había hecho anteriormente, sus milagros, sus señales, sus enseñanzas, ahora se resumían a un solo evento, a algo que era portentoso
Y este evento era que él había resucitado. Como mencioné hace unos minutos, la resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana. Si usted quita la resurrección de la fe cristiana desaparece. Piénselo. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué compartiríamos? ¿Cuáles serían las buenas nuevas del Evangelio si no hubiera una resurrección? Si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, entonces no tendríamos que proclamar, porque tendríamos que estar hablando de una persona que se hizo llamar el Salvador de nuestros pecados, pero que permanece en una tumba. Tendríamos hoy en día sus huesos. Hoy estaríamos adorando a alguien que permaneció en una tumba. Y la verdad es que Jesús se resucitó. Así que a partir de la resurrección de Jesucristo, el mensaje central de la predicación del Evangelio estaba precisamente en esta verdad. Jesucristo resucitó. Han pasado más de 2000 años desde este evento histórico. Y quiero recalcar y enfatizar y subrayar la palabra histórico. Porque la resurrección de Jesucristo fue un evento histórico. Ocurrió en un punto de la historia. Y usted me dice, pero ¿cómo es posible? Sí, está registrado que históricamente Jesucristo se levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar hace un minutito, la resurrección constituye el fundamento del cristianismo. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña, todo lo que la Biblia dice desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo descansa en el hecho de que Jesús verdaderamente resucitó. Porque si Él no resucitó, entonces este libro, esta palabra, pues no tiene ningún sentido para nosotros. Pasaría simplemente a ser otro libro de texto de cualquiera otra religión como las que tenemos hoy en día, sin ningún valor trascendental. Solamente sería un cuerpo de mitos, de fábulas, de leyendas. Pero Jesucristo se levantó de los muertos. El Jesucristo de Nazaret, el Jesucristo histórico, se resucitó, se levantó de los muertos, porque cada doctrina de la Biblia, cada enseñanza de la Biblia depende y descansa en esta verdad. Así que la primera cosa que tenemos que enfatizar esta mañana y que usted tiene que guardar en su corazón y que tiene que atesorar en su corazón es que Jesucristo realmente resucitó. Esa es la primera cosa. Ocurrió realmente la resurrección. Él se levantó de la muerte. Él se levantó de la muerte. Porque tenemos suficiente evidencia de que eso ocurrió. Usted puede nada más que acercarse a leer a los libros de historia, hacer su propia investigación respecto a lo que la historia secular habla acerca de esto. Porque la Biblia es un libro que se puede comprobar. Es un libro que uno puede llevarlo a los ámbitos de la ciencia, y la Biblia no tiene ningún problema para esconderse de la ciencia. No hay ningún conflicto entre la ciencia y las escrituras. Por el contrario, cada vez que la ciencia se acerca a la Biblia, la ciencia queda corroborada por parte de las escrituras, no al revés. Porque la Biblia, cada declaración que hace con carácter científico puede ser valorada por la ciencia. Así que esa es una de las verdades más maravillosas que nosotros podemos tener. Y como lo he mencionado otras veces, mi fe no es una fe ciega. Si usted cree en Jesús, no tiene que hacerlo a ciegas, porque la fe, como lo he mencionado en otras oportunidades, no es cierra los ojos y cree. La fe significa y te dice, abre los ojos y descúbrelo. Porque cuando tú miras las Escrituras, entonces puedes descubrir realmente la esperanza más hermosa que una persona puede albergar.
en su corazón, que es la esperanza de que un día, cuando los días de nuestra vida culminen en este momento, en cualquier punto histórico en el cual nosotros vivimos, un día va a ocurrir otro evento maravilloso, que será la resurrección de tu cuerpo físico. Él nos va a levantar del polvo. Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. ¿Y por qué sé eso? Porque la Biblia me lo enseña, porque la Biblia lo ha demostrado. Quizás aquí quepa una pregunta muy importante que quizás te estás haciendo en la mente, y es, ¿puedo confiar en la Biblia? Porque sí, es verdad que la mayor parte, casi el 100% de todo lo que sabemos acerca de Jesús, de Dios y de toda la historia bíblica se encuentra pues precisamente en las páginas de la Biblia. Así que lo primero que quizás deberíamos determinar es si la Biblia tiene base suficiente como para creer en ella. Quiero mencionarte algunas cosas interesantes que me parecen que son importantes recordar, solamente a manera de mención. Si tú tienes más interés en conocer si puedes confiar o no en la Biblia, pues puedes hacerlo en internet. Hay muchísima información acerca de eso, de autores serios, tanto cristianos como no cristianos, que pueden atestiguar la historicidad, la veracidad histórica de la Biblia y aún científica, y decirte que la Biblia es un libro pues confiable. Algo maravilloso que en lo personal a mí me ha sorprendido de manera gozosa es el hecho de poder darme cuenta que cuando abro la Biblia, tengo en mis manos un documento que tiene suficiente respaldo bibliográfico, más de lo que tienen muchas obras famosas que hoy en día no cuestionamos su veracidad, autenticidad e historicidad. Y simplemente déjame mencionarte algunas cosas que son muy importantes, Por ejemplo, ¿sabía usted que de los escritores antiguos que hoy en día nosotros conocemos, por ejemplo, César, primer emperador romano que escribió acerca de las guerras galias, su fecha de escritura ocurrió allá entre los años 100 y el año 44 antes de Jesucristo? Solamente voy a mencionar esto de acá para darle una idea de proporción de lo que yo digo, de lo que les estoy diciendo. Pero los escritos originales de este autor pues no existen, se deterioraron obviamente por el material en el cual se escribían, el papiro, ¿no?, que no tenía la durabilidad y que se fue deteriorando con el tiempo. Así que cada vez que alguien escribía un tratado o una ley, la única manera de preservarlo en el tiempo era a través de copiarlo y recopiarlo vez tras vez, tras vez, tras vez. Así que de este hombre, de César, que escribió durante los años 100 al 44 antes de Cristo, la copia más temprana, por decir así, que tenemos de él, que ha llegado hasta nuestros días, data de aproximadamente del año 900 después de Cristo. Es decir, que entre el escrito original y la última copia conocida existe aproximadamente un periodo de 1000 años. ¿Sí? Estamos claros ahí. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Y por favor, permítame desarrollar el tema, porque al final usted va a darse cuenta de cuánto sentido tiene conocer esto para nosotros, los que creemos, y quizás también para usted, que está queriendo creer, que está queriendo acercarse a las Escrituras, al Dios de las Escrituras en este momento. Eso es un ejemplo. Otro escritor que nosotros conocemos, Platón, que escribió allá por el año 59 al 17 antes de Jesucristo, la copia más temprana que tenemos de él, porque tampoco sus escritos originales existen, también datan del año 900 después de Cristo. Es decir, que entre la original y la última copia, la copia más antigua que nosotros tenemos, hay 1200 años de intervalo, de separación entre el escrito original y la copia más antigua.
Aristóteles es otro autor. Él escribió entre los años 384 y el 322 antes de Cristo. La copia más tardía que tenemos de él data del año 1100 después de Cristo. ¿Cuántos años hay entre el original y la última copia conocida? 1400 años. 1400 años. Sin embargo, a este punto de la historia no hay ni un solo historiador serio, honesto, objetivo, que sea capaz de decirnos hoy en día que aquellas copias que tienen un intervalo tan grande entre el escrito original y la última copia no tienen validez. Todos aceptan la autenticidad, la veracidad y la genuinidad de aquel escrito, sin ningún problema. Y eso a mí me parece interesante, porque cuando aplicamos el mismo criterio a las escrituras, cuando aplicamos ese mismo criterio de evaluación a las escrituras, vamos a encontrar que el Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, allá por el año 90 según los historiadores, y que tenemos hoy en la Biblia, también tiene copias. No existe el libro original escrito de la mano del apóstol Juan porque se han perdido. Muchos creen que muchas de las escrituras originales, de los escritos originales de la Iglesia, del Nuevo Testamento especialmente, fueron destruidos allá por el año 300, más o menos, cuando Diocleciano ordenó que toda la literatura cristiana sea destruida, y muy probablemente muchos de estos manuscritos que todavía circulaban y se habían mantenido probablemente fueron destruidos durante esta fecha. Pero existe un fragmento del Evangelio de Juan. No todo el Evangelio, obviamente, pero hay un fragmento del Evangelio de Juan que está datado aproximadamente del año 130 después de Jesucristo. Ahora, ¿recuerda cuándo dije que fue escrito el Evangelio de Juan? Probablemente entre la década de los años 90 del primer siglo de nuestra era. El fragmento más antiguo que tenemos del Evangelio de Juan data del año 130 después de Jesucristo. Es decir, que desde el escrito original del apóstol Juan hasta la copia más antigua que nosotros tenemos hoy en día, que fue escrita en el 130, existen solamente 40 años. Nada más. Y así podríamos seguir aplicando este criterio a cada uno de los libros del Nuevo Testamento, especialmente, porque en cuanto al Antiguo Testamento, los judíos se han encargado de preservar su escritura a lo largo de la historia, ellos lo han mantenido, pero en cuanto a los libros del Antiguo Testamento, que son los libros que tienen que ver con la época o la era de la iglesia, les aplicamos el mismo concepto, y si unimos todo esto, probablemente la edad más dispar o más distante que va a existir entre el escrito original y la copia más antigua, pues no va a sobrepasar los 300 años. Pero sin embargo, hoy en día el libro más atacado, el libro que la gente duda y que no quiere aceptar como auténtico, ¿quién es? La Biblia. Nadie duda de Platón, de Aristóteles, de César, de Eurípides, de Homero. Nadie duda de esos escritores, a pesar de que la distancia que hay entre sus escritos originales y las copias antiguas que tenemos hoy en día son aproximadamente de casi 1 milenio de distancia. Así que cuando yo hablo la escritura, maravillosamente me encuentro con un documento histórico que está respaldado. Hoy en día en los museos, con los últimos descubrimientos que se hicieron en el siglo pasado, en el siglo XX, la Biblia contiene más respaldo que cualquier documento de la antigüedad. Hoy existen más de 6,000 copias de fragmentos, a veces de libros completos del Nuevo Testamento, que están ahí para que podamos nosotros compararlos, estudiarlos, examinarlos.
Y fíjese solamente para ya ir cerrando este punto acá, porque esto es un tema que a mí, déjeme decirle de paso, me encanta y que yo estoy dispuesto a conversarlo con cualquiera que tenga realmente un deseo vivo de conocer más de las Escrituras. Es que dos eminencias de la Biblia, dos personas que se han dedicado toda su vida y que han hecho obras trascendentales, esto se llama conocidos como Westcott y Hort, que son dos biblistas. Ellos tradujeron el Nuevo Testamento en griego, en inglés, y ellos dijeron la siguiente frase en la introducción al Nuevo Testamento en griego, escrito por ellos en el año de 1882, cuya primera edición salió en esa fecha. Y estos dos hombres, estudiosos del idioma griego y de todo lo que podían observar, dijeron las siguientes palabras. Las palabras, dijeron ellos, que en opinión nuestra aún son dudosas, porque al comparar todos los manuscritos que han existido, dice, por ahí hay alguna variación, pero ellos dijeron, esas palabras que en nuestra opinión son dudosas, apenas constituyen una milésima parte del Nuevo Testamento. Esto escribieron Westcott y Hort en la introducción de su obra, traducción del Nuevo Testamento en griego, diciendo de que de todo lo que podrían compilar aquellas palabras que pronto podían tener una duda razonable, simplemente constituían una milésima parte de todo el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento completo. Ahí le podríamos preguntar a nuestra querida María Rosa si nos hace una estadística para saber cuánto esto significa. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Tenemos un documento histórico que se llama la Biblia, que nos dice que un evento como la resurrección ocurrió. Así que lo primero que hemos determinado es, ¿realmente ocurrió la resurrección? Y la Biblia afirma con toda autoridad que ocurrió, porque el mensaje que se predicó después de la resurrección de Jesucristo no fueron sus milagros, no fueron sus resurrecciones u obras maravillosas. El evento que se predicaba en el Evangelio era que Jesús de Nazaret había resucitado. Este era el mensaje, atrevido mensaje, desde el mismo inicio. Y es increíble que durante los primeros 100 años de la historia de la iglesia, nadie se atrevió a negar la verdad de la resurrección, porque había testigos oculares. Una segunda cosa que quiero compartirles ahora, no solamente es el hecho de la certeza de que la resurrección sí es histórica, sino que también la resurrección es nuestra fuente de esperanza para ahora y la eternidad. Como dije hace un momento, y Pablo escribió estas palabras ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19 que vamos a leer. Pero sin la resurrección de Jesucristo, usted y yo no tenemos nada. Sin la resurrección de Jesucristo, hermanos queridos, amigos queridos, somos simplemente religiosos. Si Cristo no resucitó. Vaya conmigo a su Biblia, por favor, y si tiene una ahí en su casa, le pido que la busque y abra ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y dice la Escritura en el versículo número 15, versículo 12 en adelante, que voy a leer, dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora, esto lo está diciendo no una persona a la cual le contaron,
Sería diferente si en este momento yo me presentara delante de usted y le digo, mira, Jesucristo ha resucitado. O no, pongámoslos en un contexto más actual. Imagínese que yo voy a su casa, le toco la puerta de su casa, estoy suponiendo, ¿no? Porque seguramente no me va a dejar entrar, pero suponiendo que voy a su casa y le toco la puerta de su casa y le digo, mira, está aquí Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está aquí. Y usted me dice, ¿en serio? ¿Es cierto? ¿Tú lo viste? Bueno, yo no lo vi. La verdad es que no lo he visto. No estuve con él. Muy probablemente usted me va a tomar por loco, por bromista, diciéndolo menos, y no me va a creer. Pero si yo vengo con una persona y le digo, mira, Donald Trump está a la vuelta en la esquina, usted me va a preguntar, ¿y cómo sabes? Mira, aquí tengo una foto con él. Aquí estamos los dos. Acabo de hablar con él. Es distinto, ¿verdad? Bueno, cuando Pablo escribió estas cartas, Pablo las escribió probablemente en el año 50 después de Jesucristo, unos 20 años después de que Jesucristo había resucitado. Y él mismo había sido testigo, había visto a Jesús. Así que esto lo está diciendo no alguien a quien le contaron, sino alguien que fue testigo. Y cuando hay un testigo presencial, alguien que vio, ninguna corte en el mundo va a negar el peso testimonial que tiene un testigo presencial. Y sabemos, usted y yo sabemos que eso es así. Nuestras cortes funcionan así. La presencia de testigos hace que un testimonio sea auténtico, que un hecho sea auténtico, no importa cuán fabuloso parezca. Y ese es el caso de la resurrección. Ninguno de nosotros puede explicar la resurrección. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos, mis queridos amigos. Yo no le estoy aquí tratando de explicarle la resurrección. Lo que estoy tratando de decirle es que Cristo sí resucitó. Porque hay testigos de eso. Yo no sé cómo ocurre la resurrección. La Biblia trata de decirme, y especialmente si usted lee todo el capítulo 15 del libro de Corintios, allí Pablo va a explicarnos lo más posible y entendiblemente cómo es la resurrección de Cristo. Pero entenderla, olvídeselo, eso no puedo explicarle. Hay cosas en la Biblia que yo no le puedo explicar. Yo no le puedo explicar, ¿y cómo es Dios? Que la Biblia no me da esa información, pero la Biblia me dice categóricamente, yo soy el que soy, Dios, existente, eterno. ¿Cómo empezó el mundo? La ciencia no puede explicar eso. Pero la Biblia me dice de forma categórica que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que usted tiene ahí el testimonio de un testigo presencial, y Pablo está escribiendo estas palabras aquí y nos dice algunas cosas importantes rápidamente. Dice que la resurrección evidencia quién es Jesús. Él escribiría en el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo 4, hablando de Jesucristo, dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, quien era del linaje de David, que fue, dice el versículo número 4 de Romanos capítulo número 1, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Maravilloso este pasaje. Mucha gente cuando lee la Biblia
no lee los primeros versículos porque es el saludo, está saludando ahí y no queremos perder tiempo en el saludo, queremos ir más allá. Pero Pablo en este saludo está diciendo una verdad maravillosa. Está diciendo de que la resurrección es la evidencia más grande que existe de la naturaleza de quién era Jesús. Jesús tenía que ser el Hijo de Dios. Y la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios es que Él se levantó de los muertos. La palabra declarado que se utiliza allí en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 4 es una palabra de donde proviene nuestro vocablo en español horizonte. Usted y yo sabemos lo que significa horizonte, ¿verdad? El horizonte es esa línea divisora que está allá en la distancia y que separa la tierra y que evidencia la separación de la tierra y el cielo. Una evidencia. Y Pablo lo que está diciendo entonces aquí es que ese evento que ocurrió, que es la resurrección de Jesucristo, es la evidencia que prueba la deidad de Jesús. Jesús, mis queridos amigos, no es un buen maestro solamente. Jesús no es un buen hombre, ni siquiera muchas religiones la consideran como un buen profeta, una buena persona, un buen maestro. No, Jesús no fue eso. Jesús fue más. Jesús fue el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, el que vino a morir por tus pecados para que tengas la esperanza de la vida eterna, porque un día tú y yo vamos a morir. Y Pablo está diciendo aquí que la resurrección evidencia que Jesús es Dios, porque Dios lo levantó de los muertos y esta es la declaración absoluta de su deidad. También Pablo nos dice aquí en 1 Corintios capítulo número 15, en el versículo número 14, que sin la resurrección de Jesucristo el evangelio no tendría sentido. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, no sé si algunos me van a tomar esto en serio, pero si Cristo no resucitó, mis queridos amigos, entonces apague su celular y deje de verlo. Porque mejor vea una serie en Netflix, vea partidos de la selección de su país de antaño, vea videos musicales, baile. Porque si Cristo no resucitó, entonces todo lo que yo estoy diciendo ahorita no tiene sentido y usted está perdiendo su tiempo. Y yo no estoy aquí para hacerle perder su tiempo. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que tiene que ver con la fe, todo lo que predicamos, sin importar qué religión sea, no sirve. Pero si Cristo sí resucitó, entonces usted tiene que considerarlo. Usted tiene que prestarle atención. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pablo dice en el versículo 32 del capítulo número 15, ahí mismo dice, si como hombre, dice el apóstol Pablo, batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Pablo dice, estuvo ahí batallando contra fieras. No sabemos si literalmente estaba hablando de haber sido puesto en el Coliseo romano para batallar contra fieras, o simplemente lo que estaba diciendo era que estuvo batallando con mucha gente que ferozmente quería destruir su ministerio. Cualquiera que sea la interpretación de este pasaje, lo que Pablo está diciendo, no importa lo que yo haya hecho, el sufrimiento que haya pasado, todo lo que yo me haya sacrificado, ¿de qué me aprovecha? Que si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y esa es la filosofía que mucha gente tiene hoy en día. No, vive la vida loca, como dice, sabemos quién lo dice. Porque mañana vamos a morir. Es decir, nos reducimos a meros animalitos. Porque la resurrección le da valor al alma humana. Si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido que usted tenga moralidad,
No tiene sentido que usted cuide a su familia. No tiene sentido que usted sea amoroso. Simplemente piense en usted, viva en usted. Total, mañana se muere y ahí queda todo, como muchos enseñan hoy en día. Hay mucha gente que vive esta filosofía pensando que eso es todo lo que debemos tener. Que este lugar puede ser el bien, el cielo o el infierno, dependiendo si lo vas a disfrutar. Así es la vida. Pero qué triste sería eso. Sería ¿cómo le puedo calificar? Una crueldad ver la vida de esa manera. Ser creados, nacer en este mundo, vivir en este mundo con lo difícil que es vivir, sufrir en este mundo. ¿Para qué? ¿Qué le podríamos decir a aquellas personas que están hoy muriendo de hambre en África, que sufren? ¿Qué le podríamos decir a esas personas que no han conocido un solo día de felicidad? De pronto usted sí ha disfrutado, ahora estamos sufriendo por esta pandemia todo el mundo, pero usted ha vivido días de felicidad, ha tenido cumpleaños, le han cantado, le han comprado una torta, le han dado regalitos, usted tiene dinero, ha podido comprarse cosas, es feliz, ha estudiado. Pero ¿qué le decimos a esas personas que no conocen lo que es la justicia, que es la felicidad, que están muriendo? Aquellos niños que están siendo azotados por el flagelo de la guerra, que no saben lo que es tener un juguete, lo que no saben lo que es disfrutar una fiesta de cumpleaños. Imagínense, ¿qué le decimos a ellos? ¿Son los desafortunados de la vida? ¿Para qué nacieron entonces? Y me pongo intenso porque no puedo concebir que en la mente racional de un ser humano no se detenga a pensar en que toda la forma en la cual nosotros estamos construidos, toda la forma en la cual funciona este universo, sea para la nada, que no tenga propósito. Por favor, hoy nos damos cuenta que hay algo más por lo cual queremos vivir. Y esa es la esperanza que Jesús nos vino a dar. Y si usted no tiene esa esperanza, mi querido amigo, le conmino, reconcíliese con su Creador. Haga las paces con el Dios que lo creó. Porque Dios no nos creó para la muerte, nos creó para la vida. Todo lo que le estoy diciendo entonces no tendría sentido. Pablo también nos dice que si Cristo no resucitó, si la resurrección es mentira, entonces todo es falso, no hay salvación. Otra vez, volvemos a lo mismo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dice el capítulo número 15, versículo número 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo lo he pensado de esta manera. Si Cristo no resucitó y yo estoy creyendo que Él resucitó y me estoy privando de los, entre comillas, placeres del mundo, soy un pobre desventurado. Porque ¿por qué no hacer lo que todo el mundo hace? ¿Por qué no darle rienda suelta a mis deseos? ¿Por qué no hacerlo? Porque si Cristo no resucitó, ¿de qué me sirve entonces pedirle perdón a Dios y arrepentirme de mis pecados, de no darle rienda suelta a mis deseos, malos deseos, y que me estoy absteniendo, si todavía los tengo, si no he sido perdonado de ellos? ¿Se da cuenta lo serio que es esto? Pero también Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza. No solamente que estamos en nuestros pecados, sino que no hay esperanza ninguna para nosotros. Versículo 18 dice, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiero ser muy sutil y muy cuidadoso con lo que voy a decir. Pero si no hay resurrección, entonces, ese ser amado que ahora se fue, ya no tengo esperanza de volver a verlo.
Ahí terminó todo. Versículo 19 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Deberían tenernos pena. Si creemos en la resurrección de Jesucristo y esta no existe, Cristo no resucitó, entonces la gente que nos mira debería sentir lástima por nosotros, porque nosotros estamos creyendo que Él resucitó, perdiéndonos de disfrutar la vida, porque Cristo no resucitó. Así es que, mis queridos amigos, estas palabras tienen un solo propósito: despertar tu curiosidad. Hay esperanza. Mira lo que dice la Escritura en el capítulo 15. Y dice así la palabra de Dios, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. Un misterio en la Escritura no es algo tenebroso, macabro. Un misterio en las Escrituras es algo que no conocemos, desconocido, que no ha sido revelado. Algo oculto por Dios. Y aquí Pablo va a revelar un misterio. Nos va a explicar algo. Y él dice así, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, porque la muerte para aquel que cree en Cristo es un sueño, es dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros que estamos vivos, dice Pablo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, la profecía que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Un día, en un momento, el mal, el espectro de la muerte va a ser vencido. Sea que yo ya esté muerto o sea que no, cuando Cristo venga, la muerte va a ser derrotada. La muerte va a ser derrotada. Y Pablo termina con estas gloriosas palabras allí en el versículo 55 del capítulo 15 del libro de Primera a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que visitar un panteón. Y lo que menos nosotros podemos decir es que cuando cerramos el cofre, hay victoria en ese momento. Pero Pablo está diciendo y está preguntándonos, ¿dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Porque la resurrección lo trasciende, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero preguntarle, ¿para qué está viviendo usted?
He dicho esto y lo repito ahora, cuando yo le pregunto a alguien, ¿dónde irás cuando mueras? Indefectiblemente todos pensamos y decimos, bueno, Dios dirá. Es decir, no estamos seguros. ¿Y por qué no estamos seguros? No estamos seguros porque sabemos cómo somos. Conocemos cómo somos. Y la verdad es que según la Escritura, ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni ningún ser humano, merece ir al cielo. Yo no soy mejor que usted. He sido pastor por más de 25 años, creyente por casi 30 años. Sí, yo sé que soy jovencito, pero sí he tenido bastante recorrido en el Señor. Pero déjeme decirle algo. Yo no soy mejor que usted. Yo leo mi Biblia todos los días, trato de ser una buena persona, ayudar a los demás, pero yo no soy mejor que usted. Yo voy a una iglesia, me congrego ahí, trato de llevarme bien con todos, pero yo no soy mejor que usted. Todos, escúcheme bien y con el debido respeto se lo voy a decir, todos olemos a infierno. Porque ninguno de nosotros merece ir a la presencia de Dios. Y esa es la maravilla del Evangelio, que no importa quién seas tú, que no importa qué hayas hecho, de dónde hayas salido, cuán oscuro sea tu pasado, cuán negros sean tus pensamientos. El Evangelio es la buena noticia que se extiende de que Jesús vino a dar su vida por tus pecados y darte la esperanza de la vida eterna, porque Él se levantó de los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15 que Él es la primicia, es decir, la muestra primera de que si Él resucitó, entonces todos vamos a resucitar, todos aquellos que ponemos la fe en el Cristo resucitado. En el Cristo resucitado. Para eso Él vino. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Porque si bien es cierto, la muerte de Jesús cubre a todos los hombres. Es una invitación para todos los hombres. La salvación tiene que ser aceptada. Porque lo peor que puede ocurrir es que usted esté en un lugar donde no quiere estar. Es como que si yo le mando una invitación para almorzar en mi casa. Tengo los más deliciosos manjares, la comida más rica que le puedo conseguir y que el dinero pueda pagar, el ambiente más acogedor que yo pudiera tener, y la invitación llega a su casa. Todo está pagado, no tiene que pagar usted ni un centavo, pero usted tiene que tomar una decisión, si va a venir o no. Y es lo mismo con Jesús. Él pagó por todos, Él murió por todos. Pero usted tiene que aceptar ese pago. La cuenta está pagada. Jesús dijo en una de sus frases de la cruz, consumado es, ya está pagado el precio por el pecado, ya se pagó. Ya fui comprado, así que ahora lo que necesito es aceptar el pago por mis pecados. Y en este momento me gustaría orar contigo si tú no tienes esta esperanza de la vida eterna. No te estoy preguntando si eres una buena persona o eres una mala persona. Tampoco te estoy preguntando a qué religión perteneces. Créeme que en este momento no me importa. Y creo que a Dios tampoco. Lo que te estoy preguntando es,
¿Tienes vida eterna? Si mueres en este momento, ¿dónde irías? ¿Dónde pasarías la eternidad? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer buenas obras, tienes solamente que venir a Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio, que toma a personas malas, que todos somos malos, y nos da la oportunidad de transformarnos a través del Evangelio de Jesús. Así que me gustaría orar contigo, y si esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, y espero de corazón que así sea, y te das cuenta de tu necesidad, de que necesitas de Jesús, que ores conmigo, de todo corazón. Como iglesia hemos orado por este tiempo, y estamos orando para que cualquiera pueda venir a Jesús, no porque lo convencimos, sino porque Dios lo convenció. Así que si esa es tu condición y tu deseo, tu decisión, no la mía, tu decisión, ora conmigo y dile así, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, me doy cuenta que soy un pecador, me doy cuenta de que no tengo esperanza, que no estoy seguro, no sé a dónde iré a pasar la eternidad. Pero hoy he escuchado que tu palabra dice que Cristo vino a morir por mí, que Él pagó por mis pecados, que Él murió y que Él resucitó, que Él está vivo y que un día Él volverá. Así que en este momento, con toda mi fe, con todo mi corazón, yo quiero creer en ti, Jesús. Quiero decirte que me perdones, que me limpies. Quiero recibir la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Quiero caminar a tu lado, ser tu discípulo. En tu nombre, amén. Dios quiera que hayas hecho esa oración esta mañana con nosotros. Y sería para mí un privilegio enorme saber de esa decisión. Y si lo has hecho, me encantaría que quizás al final de este video, en los comentarios, o ahora mismo puedas poner allí delante, debajo de nuestros comentarios, he recibido a Cristo. He orado con ustedes. Y así nosotros podríamos ayudarte más, con mayor conocimiento en la Escritura, orar por ti, para que el Señor te siga enseñando. Esa es nuestra oración. Él ha resucitado. Hoy nosotros los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, celebramos y recordamos. Después de 2 noches oscuras, un viernes y un sábado de dolor, hoy domingo, Jesús ya no está en la tumba. Hoy se puede ir a Jerusalén y se pueden visitar los lugares históricos donde se cree que fue la tumba de Jesús. También puedes tú ir y visitar otros lugares de personajes históricos trascendentales en la historia y ver sus tumbas. Pero la única diferencia entre todas estas tumbas de todos estos líderes mundiales es que la única tumba que se encuentra vacía es la tumba de Jesús. Todas las demás contienen los restos de quienes fueron puestos allí. Pero gloria a Dios que la tumba de Jesús está vacía. Gloria a Dios. Por eso yo tengo esperanza. Y es la esperanza que queremos compartir. Es la esperanza que queremos que tú tengas. Porque es la única esperanza. Hemos llorado esta semana. Hemos llorado porque la tristeza nos ha invadido. Hemos llorado porque personas allegadas a nosotros ya no están con nosotros, no la vamos a ver aquí. Pero nuestras lágrimas también contienen esperanza. Porque las lágrimas que se derraman con esperanza se transforman en gozo.
Y por eso nuestras lágrimas pueden ser enjugadas, porque nos duele la separación, pero nos consuela la futura reunión, porque la resurrección de Jesucristo garantiza eso. Y eso es lo que queremos que todos nosotros tengamos. Eso es lo que quiero que tú compartas, que compartamos esto, que el mundo lo comparta, lo crea. Así que, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por unirte, por quedarte hasta este momento y escuchar la palabra de Dios. Y mi deseo y mi oración es que haya llenado tu corazón. Y ojalá que también pueda llegar a otras personas, a alguien que necesite escuchar este mensaje. Quiero decirles que, iglesia, vamos a continuar en oración. Quiero decirles que agradecerles también a nuestro ministerio de niños, Huellas, a nuestro ministerio de jóvenes, Devoción Extrema, a nuestro ministerio de intercesión, a nuestro ministerio de jóvenes adultos transversal, por todo lo que están haciendo, por sus transmisiones, por sus palabras. Infinitamente agradecido al Ministerio de Intercesión por todo este tiempo de clamor, por muchas necesidades. Si tú tienes algún motivo de oración, por favor, haznos llegar tus motivos de oración, escríbenos en nuestra página, tanto de Instagram como de Facebook. También puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Bíblica Bautista Lugar de Vida, donde estamos colgando estas predicaciones durante la semana, para que también puedan llegar a otras personas. Así que quiero motivarles con la mirada arriba. Una mirada arriba no de altivez, sino de esperanza. Con la mirada puesta en los cielos. Que Dios me los bendiga. Un saludo a todos aquellos que se han conectado con nosotros, tanto de la iglesia como amigos de otros países. Quiero saludar justo ahora, noto a nuestro querido hermano, amigo Francisco Martínez, que estás en los Estados Unidos junto con Lorena. Queremos bendecir tu vida. Gracias por estar siempre. Siempre estamos en contacto con él, con Francisco, nos manda su audio y estamos muy contentos de verle. Así que un saludo especial para ellos. A todos nuestros hermanos que nos ven fuera del país, a la hermana que está en Nueva York, la hermana Elizabeth Negrete, les mandamos un saludo muy especial. Estamos orando por ustedes, que Dios los guarda. Tenemos hermanos también que están fuera del país, que no pueden regresar todavía debido a la restricción que hay todavía, que están esperando sus vuelos para volver acá a su país, a juntarse con su familia. Y oramos por ellos, para que el Señor les guarde. Así que todas esas cosas pues, nos hacen sentir unidos y hermanos. Quiero otra vez despedirme con un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, esperando que la próxima vez que nos juntemos por este medio, nuevamente poder disfrutar un tiempo especial. Gracias también a los amigos que se unen a esta transmisión. Queremos decirle que estamos también orando por ustedes y que nos sentimos privilegiados de que nos regalen un poquito de su tiempo para escuchar esto que Dios pone en nuestro corazón cada semana. Un abrazo a todos y nos veremos muy pronto. Que la gracia del Señor los acompañe y los permita crecer más y más en su palabra. Muchas bendiciones a todos. Hasta luego.